One foot in front of the other. Hoxe en Padexando estaremos coa primeira mundialista e medallista galega en slalom, Ainhoa Lameiro. Tania Álvarez someterase o noso test. E achegarémonos ata Mondariz para vivir o peche da Liga de Promoción de Slalom. Llevaba probando muchos deportes, hice natación, patinaje y no encontraba ninguno que me gustara. Un día vinieron a darme una charla a mi colegio, dije, bueno, ¿por qué no probar? Me decanté por el slalom porque para mí la pista era muy aburrida, yo necesitaba moverme, me gusta la aventura, entonces remar recto para mí no era algo que, o sea, no lo veía. Y un día decidí probar el slalom y a partir de ahí, pues, llevo 6 años, 7, remando. El año pasado, cuando me fui a vivir a la SEU, yo hasta ahora hacía las dos, hacía kayak y hacía canoa. Pero al cambiar de categoría y al irme a vivir para la SEU, decidí centrarme en una, en la canoa, que es mi especialidad, y aposté por ella y lo seguiré haciendo. Este año tuve muchas lesiones, me lesioné 3 veces de hecho, y para mí los peores momentos fueron esos, no tener, o sea, estar lesionada, no poder ir a entrenar, no tener a mi familia que me apoye y estar lejos de casa. Eso fue lo más duro para mí, pero echo mucho de menos mi casa y nunca pensé que lo fuera a echar tanto de menos. Mis padres, desde que empecé a remar, siempre me pusieron los pies en el suelo y yo creo que gracias a ellos conseguí lo que estoy consiguiendo. O sea, y yo soy realista, o sea, voy paso a paso y me gusta ir paso a paso, no me gusta pensar en lo que pasará dentro de 4 años, me gusta ir pensando en lo que pasará el año que viene y centrarme en lo que es el año que viene. Estoy estudiando también, a la vez que estoy entrenando, y suelo entrenar de lunes a domingo, mañana y tarde. O sea, los domingos es el único día por la tarde que no tengo entreno. Y en las únicas horas que tengo para estudiar es por la noche. Pero obviamente sé que del piragüismo muy poca gente vive y yo quiero tener unos estudios para después, si en algún momento decido dejarlo, pues poder tener. Lo que más tengo que mejorar es a nivel psicológico. Yo siempre me pongo muy nerviosa a la hora de competir. Y sí que es verdad que este año a nivel psicológico mejoré un montón y yo creo que es lo que me ayudó también, aparte de mejorar técnicamente, me ayudó mucho a hacer los resultados que hasta ahora nunca había hecho. Por eso digo que es la mejor temporada, porque aprendí a competir. En cierto modo aprendí a competir. No contaba para nada con esta medalla, porque nunca habíamos entrenado juntas ni nada, era una cosa nueva. Entonces, cuando estábamos allí delante viendo, porque quedaban muchas chicas por bajar, antes, o sea, nosotros habíamos bajado y quedaban 6 chicas más. Bajamos bien, pero no no fue estupendo. Y cuando yo vi que sí, que teníamos medalla, pues, aparte es mi segunda medalla internacional. Pues me sorprendió mucho y sobre todo me alegro un montón porque son con 2 chicas que, por ejemplo, Nuria para mí siempre fue un referente desde muy pequeñita y lo sigue siendo, y poder competir con ella, estar en el mismo equipo que ella y hacer medalla con ella, pues es un sueño para mí que se cumplió. Tener unas instalaciones aquí mejoraría el nivel de Galicia, o sea, exponencialmente. Sin embargo, aquí tenemos muchos clubs y sí que es verdad que tenemos gente muy buena, pero necesitamos que
tener un canal en condiciones para los que necesitamos entrenar a alto nivel, pues podamos estar aquí y no marcharnos de casa como nos fuimos muchos. Para mí Tokio 2020 está perdida, ya se jugaron las plazas, se jugaban durante todo este año en el europeo, en 4 Copas del Mundo y en el Mundial, y yo solo pude competir en el europeo, una Copa del Mundo y el Mundial. También me quedé fuera por el hecho de tener el hombro, o sea, la lesión que tuve en el hombro. Yo creo que también es el sueño de cualquier deportista. Obviamente me gustaría ir a los Juegos Olímpicos, pero de momento voy año a año, estoy pensando en el año siguiente. Me gustaría ganar una medalla en el Mundial y en el Europeo, así que yo pienso año a año y lo que tenga que venir, vendrá. Hola, son Tani Álvarez de Breogán y estoy padeixando. Rosita. Ciudad para vivir. Tenerife. Cena. Australia. Anatomía de Grey. Creo que sería atleta o triatleta. Grupo cantante. Dua Lipa. Una canción que me anime. No sé. ¿Qué pasa palabra? Palmeras a la nieve. Comida con... El salmón. Tengo muchos. Me gusta la sevillana. Me gusta el de la lengua para afuera. El de que se ríe, o sea, que llora riendo. ¿Ya está?
medallista non é quen de pasar a porta de forma correcta. Nesta pequena escolma vemos a Laura Camaño, Ximena Prats e Noa Díaz, bronce, prata e ouro desta categoría. Nós queremos aproveitar para darlle a benvida a todos os participantes, a todas as familias e aos clubes que nos acompañan nesta mañán maravillosa e neste entorno que temos en Mondariz totalmente casi que idílico para a práctica deste deporte e para o fomento da práctica de todo o que ten que ver alrededor do piragüismo. O Club TEA, que no 2018 celebrou o seu 40 aniversario, está máis que acostumado a organizar competicións da Liga de Slalom. Cambiamos de modalidade, imos cos rapaces en canoa, en concreto cos alevíns. Aumentan as dificultades con respecto a piragua, pero ao contrario que na pista, os deportistas poden padexar por calquera dos lados da embarcación. Un recurso técnico fundamental para encarar cada porta coas mellores opcións de éxito. Son imaxes de Pablo Alfaya, Sergio Vázquez e Jacobo Rodríguez o podio nesta proba. A categoría con maior participación na canoa foi a infantil. 10 padexeiros pelexaron en dúas emocionantes mangas polos postos de privilexio. Un detalle que indica a calidade dos deportistas e tamén a igualdade na categoría é que 7 dos 10 participantes non cometeron penalizacións en ningunha das mangas. Ademais, entre os 4 primeiros houbo tan só 2 segundos de diferenza. Vemos algún dos mellores momentos dos triunfadores Santiago Alfaya, Valentín Varela e o campión, este dorsal 35, Efrén Álvarez. Tamén houbo representación feminina na canoa, 5 deportistas divididas nas categorías alevín e infantil. Un dos fundamentos do slalom é que nunha mesma competición os padexeiros poden participar en dúas modalidades distintas, polo que estas rapazas xa fixeran ao comezo desta proba do Val o seu concurso en K1. Dúas modalidades que demandan recursos técnicos diferentes, dificultades que enriquecen a bagaxe dos deportistas. Repetiron victoria Nerea Gutiérrez na categoría alevín e Noa Díaz na infantil. A necesidade que temos dun canal de augas bravas aquí en Galicia é moi importante porque o que máis perto temos está en Po, en Francia, polo tanto un canal aquí é fundamental para poder chegar cos deportistas ao nivel olímpico. Todas as probas olímpicas, campeonatos do mundo e probas internacionais sempre se faen en canais artificiais. Polo tanto, é unha necesidade urxente contar con unha instalación dese tipo aquí en Galicia. Que levamos anos reclamando dende a Federación Galega é de un pequeno investimento que permita que Galicia teña un canle de slalom para seguir tecnificando, evitando que os nosos clubes, e moitas veces os nosos padexeros do centro de tecnificación, teñan que ir ao Pirineo a entrenar nos canales que ali existen. Por lo tanto, sabemos que xa empeza a haber movimientos e esperamos que ese canle xa unha realidad canto antes dunha maneira deportiva que hoxe por hoxe aporta a Galicia medallistas mundiais. Entramos no treito final, onde vemos os noveles desta competición que pertence á Liga Galega de Promoción. Son os prebenxamíns, rapaces nados a partir do 2011, que aínda entenden o deporte como un xogo. Están na primeira toma de contacto cos elementos básicos do slalom. Neste caso, pouco importa o crono na liña de meta ou se as penalizacións son abultadas. Aquí o relevante é que estes rapaces sintan as gañas de seguir en riba da piragua. Quenda agora para os benxamíns, onde cunha ollada rápida xa se aprecian cambios significativos con respecto á categoría anterior. Máis experiencia e máis experiencias que dan como resultado un maior nivel de competitividade. Como noutras categorías, vemos algúns dos momentos estelares da participación dos medallistas. Terceiro foi o local Joel Aldín, o segundo foi Martín Prats e o gañador este dorsal 51, Javier Lluch. Boa participación na categoría alevín, case unha dúcia de padexeiros na loita polas prazas do caixón. Dúas mangas, de novo, moi igualadas, onde se demostrou que a punta de velocidade tamén é importante neste deporte. O único que pasou de forma correcta todas as portas nas dúas mangas foi Jacobo Rodríguez, o dorsal 58, que está un chanzo por enriba do resto. Xa conseguir a victoria en riba da canoa, no K1 foi quen de baixar dos 80 segundos. Remataba a competición coa proba máis multitudinaria, 16 deportistas infantís na loita polo mellor tempo. Como nas outras categorías, tiñan dúas oportunidades. Vemos algúns dos intres destacados dos 3 mellores nesta proba de Mondariz. O dorsal 71, Efrén Vázquez, do Quixós, como na canoa, volvía a conseguir o mellor tempo.
antes da entrega de medallas chegaba a mensaxe máis importante desta proba da Liga Galega de Promoción de Slalom. Está claro que a campaña do non, onde a Federación Galega, gracias á axuda da Secretaría Xeral para o Deporte e da Dirección Xeral de Igualdade, está facendo que podamos visualizar que o deporte ten claramente unha mensaxe de non á violencia de xénero e no noso deporte o trato home-muller é exactamente igual porque é o de sentido común no século XXI e non hai outra maneira de interpretalo. Por lo tanto, agradecer, como non pode ser menos, a campaña do non en a que o deporte galego, neste caso o piragüismo síntese, pois unha embaixador non só en Galicia, sino por todo o territorio do non á violencia de xénero. Co non do piragüismo galego á violencia de xénero comezaba a entrega de medallas. No podio, Paula, Mara e Sara, da categoría Benxamín en K1. Nerea, Sara e Aroa, as alemís máis destacadas en K1. Noa, Ximena e Laura, as mellores no K1 infantil. Jacobo, Sergio e Pablo, os tres primeiros na canoa levín. Efrén, Valentín e Santiago, ouro, prata e bronce na canoa infantil. Nerea, Sara e Aroa repetían podio, neste caso na C1. Noa e Ximena na canoa infantil. Os máis nerviosos os prebenxamíns, Alejandro, Teo e Alex. Javier, Martín e Joel na categoría Benxamín en K1. Jacobo, Xesús e Daniel, os mellores entre os alevíns. E por último, Efrén, Rodrigo, Mateo foron os triunfadores na categoría infantil en K1. Na clasificación por clubs, o gañador foi o Club Montaña Quixós, seguido do Dumbría e do TEA. E con estas imaxes dicimos ya adeus á mellor temporada do slalom galego.